¿Cómo han estado? Bueno, como cuenten que ayer, pues, sí dimos el estudio, pero como no entraron ninguno de los que estaban anteriormente, pues lo que hice fue dar un repaso a las personas que entraron por primera vez, porque pues ellos se iban a sentir un poco perdidos a causa de que yo no han participado de las clases. Y yo dije, bueno, entonces no vale la pena que yo les dé el estudio de Romanos 14. Entonces, por eso hoy vamos a nuevamente ver Romanos capítulo 13 perdón, Romanos 13, Romanos 13, ya dimos Romanos 13, Romanos 14 exactamente. Ok, entonces, por eso hoy continuamos con Romanos capítulo 14 para que la semana que viene veamos el 15 y el 16 y así estemos terminando lo que es la serie de Romanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas en esta mañana, tarde, tarde de noche, que se glorifique en medio de este tiempo que vamos a tener de estudio bíblico y que sea de gran bendición para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amado Jesús, mi Padre Celestial, te agradecemos, Dios, agradecemos este tiempo, agradecemos que nos has permitido poder estar delante de tu presencia, adorando y glorificando tu santo nombre, Señor. Agradecemos, Señor, que tú has sido bueno para con nosotros, Dios, en todo momento. Ahora en este tiempo, Dios, venimos presentándote el estudio de esta tarde, Señor, y sea de gran bendición para la vida de mis hermanos, Dios, y que tú te glorifiques en medio nuestro. Te glorificamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos recordando lo que es, estamos estudiando lo que es los capítulos del 12 eh, en adelante, del 12 al 15, que nos enseñan lo que es la práctica de un buen cristiano, cómo debe comportarse un buen cristiano, cómo deben ser las actitudes de un buen cristiano. Entonces estábamos viendo en el capítulo 12 que Pablo ahora ponía en práctica todo lo que él, o sea, él ahora le enseñaba a los cristianos cómo poner en práctica todo lo que habían aprendido en los versículos anteriores. Amén. Entonces, ok, entonces hablábamos en el capítulo 12 también, 13, hablábamos de lo que era cómo debe comportarse un cristiano en lo que es la vida diaria, cómo debe comportarse con el Estado, cómo debe ser un cristiano que respeta y que tiene cuidado de faltar a las leyes terrenales. Entonces, ahora, en este capítulo 14, Pablo nos está hablando, nos va a estar hablando acerca del cuidado que tenemos que tener con los débiles en la fe. Aquellas personas que quizás no tienen la madurez que nosotros tenemos, sino más bien sino más bien que básicamente pueden, por su debilidad, por decirlo así, pueden faltar y no tener la madurez y la capacidad suficiente para lo que es el entendimiento bien de la palabra del Señor. Entonces, estamos viendo el capítulo 14 que nos va a estar hablando acerca de los hermanos débiles en la fe. Quisiera que todos vayamos a Romanos 14 y que podamos leer ahí. En Romanos 14 vamos a leer primero el versículo 1 que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pablo ahora está hablando acerca más bien de algo físico, Pablo está hablando de algo espiritual, acerca de las personas que son débiles en la fe, aquellas personas que quizás entienden el Evangelio de una manera
que no es un evangelio maduro, que no es un evangelio eh, cristocéntrico, que más bien es un evangelio de lo que yo pienso y de lo que yo creo, y que Pablo dice ahora, cuiden a esos débiles en la fe, recíbanle, y, pero no lo recibamos como para debate, como para hacer cambiar las opiniones de mi hermano, ni nada de eso, sino que lo recibamos y que es porque muchos comen de todo, como dice Pablo, pero otros no comen nada. Realmente también Pablo estaba hablando de un tema cultural. Literalmente, los cristianos judíos eran selectivos, eran más vegetarianos, por decirlo así, que carnívoros. No comían carne, no comían todo tipo de carne y se alimentaban mayormente con legumbres. El cerdo era algo que estaba vetado en su alimentación porque bueno, ellos entendían que era un animal impuro y también todo animal que es de pezuña y así sucesivamente. Amén. Entonces, aquí vemos que Pablo dice, no es necesario que tú busques contender y hacerle entender a tu hermano débil en la fe que tú, un segundo, ok, que tú sabes más que él y que tú eres más importante que él, sino más bien que hay varias razones por las cuales un cristiano puede también ser débil, no necesariamente, porque también hay, ese otro tema, que la debilidad piensan que la debilidad solamente tiene que ver con ciertos temas, pero ellos pueden ser bebés en Cristo. A estas personas también se le llaman bebés, ya que están de leche y no están de vianda, o sea que no pueden entender el evangelio con la misma madurez que tú lo puedes entender. Ellos pueden estar enfermos o tener una enfermedad terminal, como el legalismo. Ellos pueden estar también desnutridos por la falta de la buena enseñanza y también pueden estar faltos de ejercicio, necesitando exhortación. Esos son ejemplos que Pablo pone en cuanto a estas personas que son débiles en la fe. Como un ejemplo de opinión, Pablo se fija en aquellos que se rehusaban en eso, en comer carne por razón espiritual y que acusaban a otros que lo hacían. Pero Pablo le está diciendo a estas personas que son más no inteligentes, que son más fuertes. Ya iba a tomar un término despectivo. Eh, entonces, Pablo le dice a esas personas que son más fuertes en cuanto al conocimiento y el tema de que podemos convivir con diferentes opiniones, que ustedes que son fuertes, pues que entonces no menosprecien al débil. Esa es la mente de Pablo, de decir, eh, aún así debemos amarles y debemos vivir por ellos y reconocer que pues ellos también son parte del reino. Amén. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Versículos del 3 al 6. Soy feliz en Cristo. Amén. Lo voy a leer yo. Adelante. Romanos 14, del 3 al 6, dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor. No lo escucho. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene una estima al día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Amén. Gracias, hermano Gregorio. Amén. Entonces Pablo aquí viene y dice, el que come no menosprecia al que no come. Sería fácil para un cristiano quien se siente libre de comer, eh, el que menosprecia a aquellos que no se sientan libres, como por ejemplo los legalistas que pierden la esperanza e inmediatamente caen. Pero también sería fácil para aquellos que no comían carne el juzgar a los que comían. Pablo está diciendo, ok, entiendan esto. La mejor forma de vivir en armonía todos juntos es evitando juzgar, evitando dañar a aquellas personas que no piensan igual que tú, evitando dañar a aquellas personas que son diferentes a ti. Entonces, ¿tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Pablo nos recuerda que no es nuestro lugar el pasar el juicio al compañero cristiano, sino que ellos están delante o caen, o sea, delante de su propio amo, que es Dios. Y Dios es capaz de hacer con ellos, con aquellos que comen carne. O sea, eh, el juzgar a nuestro hermano es algo inapropiado, porque estos son asuntos de conciencia. Era un tema religioso, cultural y sociológico que estaba sucediendo en estos cristianos de Roma y también en los diferentes cristianos de las otras, de las otras regiones, ya que los judíos vivían de una forma demasiado diferente en comparación con los gentiles. Entonces, al vivir en una vida totalmente diferente, ellos consideraban que para vivir en armonía es cuestión de que tú comprendas que debes respetar, respetar la opinión de tu hermano independientemente de que sea diferente a la tuya. Por ejemplo, les voy a poner un tema muy conocido, el tema de lo que es la escatología. Como yo le decía a uno de los muchachos, de los miembros de la misión de aquí, estábamos hablando de la escatología y ellos diferían de mi, de mi punto de vista, ¿no? Ay Dios mío, siempre se me De su escapa la palabra. postura. De mi postura, exactamente. Ellos diferían de mi postura en cuanto a la creencia de que en que yo creo acerca del milenio, acerca de la salvación y ese tipo de cosas. Y ellos decían, ok, eh, tú crees eso, yo creo eso, pero a pesar de todo esto, de lo que creemos que es totalmente diferente, respeto sus puntos, les decía yo. Yo respeto que ustedes piensen de esta manera y obviamente ellos también respetan que yo piense de la manera que yo pienso. Ahora bien, esto nos hace tener una coinonía de decir, él es mi hermano, piensa diferente a mí, pero no por eso yo le voy a juzgar, no por eso yo les voy a criticar. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y tener mucho cuidado con el querer juzgar a otros por la condición diferente en la que yo viva. Bien, ¿alguien está levantando la mano? Amén, hermano Gregorio. Quiero hablar de este tema porque lo considero muy pertinente e importante para nuestros días, sobre todo los que nos movemos en círculos pentecostales, eh, porque hay algunos grupos que se llaman de santidad y hay otros que no, o sea, no se llaman así, aunque también procuran su santidad, ¿verdad?
pero lo que me refiero es a lo externo, a lo exterior, a la forma de vestir, e incluso a su praxis o a su práctica. Entonces, marcan una diferencia y muchas veces condenan al que no se viste como ellos o al que no actúa como ellos y, en fin, no quieren tener coinonía o comunión con ese tipo de gente por el hecho de que lo consideran que no están bien delante de Dios solamente por el aspecto exterior. Evidentemente debemos cuidar la modestia, como nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero no llegar hasta el extremo de considerar que si yo no uso una vestimenta hasta tal lugar de mi cuerpo, entonces ya yo soy salvo y el otro no, y en fin, ese tipo de situaciones que también marca o marcaría o lo podemos usar para contextualizar en nuestros tiempos una facción también de lo que sería debilidad y fortaleza en este aspecto que Pablo dice, porque marca la separación, porque algunos no, entonces no quieren, juzgan, según la palabra que estamos estudiando aquí, juzgan al otro y entonces en base a ese juicio de valores, hacen una separación y siempre están criticando y toman el púlpito para hablar de ese tipo de situación y en fin, y lo que hace es que separamos a los hermanos y es como te dice y como entiendo que Pablo dice en el capítulo 5, los que somos fuertes debemos llevar a los débiles incluso. Eso nos manda a nosotros bajarnos. Los que somos fuertes, cuando estamos en esos círculos, debemos bajarnos al nivel de los débiles para evitar ese tipo de contienda. Ejemplo, con los adventistas, si a ellos les molesta comer carne de cerdo y un día estamos en una reunión donde yo tengo la oportunidad de abstenerme de comer carne de cerdo para ponerme igual que ellos, pues yo debería hacerlo. Yo debería hacerlo solamente para no herir la conciencia de mi hermano débil, porque en ese sentido él es más débil que yo. Yo entiendo que se puede comer de todo, pero él entiende que no. Entonces, ¿cuál sería mi postura? Bajarme. Si yo sé que me invitaron de una congregación que tienen unos estándares de vestimenta, pues yo tal vez haría lo posible para ir ese día lo más apegado que yo pueda al estándar de ellos y así evitar cierto tipo de herirle su conciencia. Entonces, por ahí que quiero ir, Madeline, y me voy a detener para no alargar más el tema. Sí, sí, sí. Yo siempre considero que amar a mi prójimo, aunque ese amor represente eh, negarme a ciertas cosas que no son tan relevantes para mí. Vamos a leer los versículos de 7 al 13, por favor, ¿quién me puede ayudar? Bueno, leo de nuevo, del 7 al Sí, 13. sí. Dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y vivió, para que se enseñoreara tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, al contrario, proponeo más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Amén. Wow, esas palabras me traen tanto refrigerio a mi alma y me hace recordar cómo hemos vivido, cómo siendo cristianos hemos decidido vivir distanciados de nuestros hermanos. Y este ejemplo lo ponía el hermano Gregorio. Eh, yo
también nací en un contexto pentecostal, pero ya después de grande decidí que necesitaba estudiar más, necesitaba buscar más Biblia, más conocimiento. En ese tiempo, entonces, cuando comprendí bien la palabra, tomé la palabra de manera equivocada y hice lo que Pablo está advirtiendo aquí, el juzgar a mi hermano porque es de leche y yo soy de vianda. Entonces, después, al tiempo, me di cuenta de que literalmente yo no estoy ayudando a mi hermano con juzgarle. Yo ayudo a mi hermano cuando yo puedo ponerme en el zapato de mi hermano, cuando yo puedo amar a mi hermano. Y cuando yo puedo, si tengo que dejar de hacer algo, porque yo sé que mi hermano le va a lastimar, aunque no sea pecado en sí mismo, yo no lo voy a hacer. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el ministerio universitario, llamado Connection aquí en República Dominicana, nuestra líder nos dijo como líderes que teníamos que firmar una carta de compromiso de que nosotros no íbamos a consumir alcohol. Y todos dijimos, no, yo no voy a hacer eso. Y todos dijimos, no, 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 no. Y luego la líder se sentó con nosotros y nos explicó el por qué nos estaba pidiendo eso. Que más que una imposición, era un amor por las personas que liderábamos. Y nos puso un ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en un lugar eh, tomando alcohol y llegara uno de esos miembros de nuestra célula que nosotros le dábamos estudio bíblico y esta persona no fuera tan conocida en la palabra y nos viera haciendo esto, ¿cómo esa persona se sentiría? ¿Cuál es la percepción que tendría esa persona hacia nosotros? Entonces, inmediatamente ahí yo comprendí que muchas veces nosotros haremos cosas que no necesariamente son pecado ni para nosotros, pero que como para mi hermano es ocasión de caer, pues entonces es mejor yo no hacerla y cuidar a mi hermano. Entonces eso es lo que también el hermano Gregorio estaba diciendo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nosotros debemos entender que el principio y el fin de nuestra vida está conectada a Cristo. Cristo Jesús es la raíz de nuestras vidas, es el tronco, es la base, es el inicio, es el final. Entonces, de principio a fin, nuestra vida debe ser dedicada totalmente a Dios. Por tanto, aunque sea lo que hagamos, todo lo que hacemos debemos vivir y hacerlo para el Señor. Amén. Entonces, evitando juzgarnos los unos a los otros, sino más bien amándonos, porque al fin y al cabo, nuestra posición no es ser el juez de mi hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y este es el tribunal BEMA, que es equivalente al tribunal de los Juegos Olímpicos. Entonces, después de la caída de cada juego, los ganadores venían delante del tribunal del juez para recibir las coronas del primero y segundo y el tercer lugar que lucharon. Entonces, de la misma manera, las obras del cristiano están probadas con fuego y será recompensado por lo que hizo. Entonces, el tribunal de Cristo no solamente está preparado para la recompensa y la posición del cristiano en el reino, sino más bien también para esa recompensa de haber perseverado hasta el fin. Entonces, Pablo toma la cita de Isaías 45:23 que enfatiza el hecho de que todos tendrán que comparecer delante de Dios en humildad y dar a Dios cuenta de lo que hicieron y cómo vivieron. Entonces, en resumen, no lo que hagas, no, no hagas un asunto de juzgar, pero tampoco utilices tu libertad para hacer caer a tu hermano. Esta rencilla que hemos llevado por mucho tiempo, unos de otros, yo creo que ya deberíamos entender y amarnos los unos a los otros. La Biblia nos enseña de que veamos a nuestro hermano y que le amemos y que podamos abrir nuestros corazones
y rendirnos completamente ante Dios y mostrarnos ante nuestro hermano con un corazón eh, amoroso, como Jesús nos ve. Esto de tener esta rivalidad entre el cuerpo de Cristo ya debe parar ese tipo de acción y nosotros debemos empezar a amarnos los unos a los otros. Debemos empezar a vivir conforme al propósito de Dios y por esto no debemos hacer tropezar a nuestros hermanos. Leamos los versículos del 14 al 18 que dicen así: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano está contritado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que piensa que por quien Cristo murió. No mal, pues vituperado, vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Entonces, hay algo que yo quiero aclarar aquí. Y es lo que Pablo dice, que si algo es inmundo en sí mismo, aunque no sea inmundo para esa persona, lo es. Entonces, que si la comida que tú vayas a comer vaya a hacerle daño a tu hermano y vaya a contritar a tu hermano, pues entonces déjalo y no lo hagas. Me recuerda también la palabra que enseñó el Señor Jesús acerca de que hay de aquel que haga caer, que haga tropezar a uno de estos pequeños, porque es más fácil que se ate una piedra de molino en su cuello y que se lance al mar. Entonces, nuestra libertad en Cristo y la libertad y la ley es buena, pero no si la usamos para destruirnos los unos a los otros, para destruir a nuestro hermano. Nosotros no podemos considerar que hemos comprendido la gracia de Dios y porque hemos comprendido la gracia de Dios, ahora tenemos el derecho de menospreciar y vituperar a nuestros hermanos que quizás siguen esclavos en ese pensamiento y viviendo bajo la ley, sino que más bien debemos reconocer y saber que si lo que yo estoy haciendo para mi hermano es dañino y todavía no puede entender, entonces no lo hacemos. Yo les puedo poner un ejemplo. Estoy rodeada de muchas culturas actualmente. Ser misionera me hace a mí conocer a muchas personas eh, y tener a hermanos en muchos lugares. Pero hay cosas y hay actitudes que tienen mis hermanos de otros lugares que no la tenemos nosotros como dominicanos. Y que yo digo, pues, no está mal, ¿no? Para ellos no está mal y quizás hasta para mí no está mal. Pero si yo vengo y lo hago en República Dominicana, yo sé que otros hermanos van a decir, pero eso no está bien que hagas eso. Entonces, ahí yo empiezo a analizar y decir, ¿será que mi libertad en Cristo es poder utilizar esa libertad que tengo para dañar a mi hermano o para yo vivir conforme eh, a mi propio precepto y no tomar en cuenta que mi hermano es débil y que mi hermano necesita que yo viva y que yo, o sea, me guarde o haga cosas que no le vayan a lastimar? Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentario que quieran hacer? Adelante. Eh, yo quiero saber, Madeline, tal vez
tiene respuesta. Aquí ciertamente habían los hermanos judíos tenían un trasfondo de la ley, por eso Pablo dice, habla de comida y de la dieta que ellos llevaban por la ley, habla de días, de los días de fiesta que la ley también le establecía. Ahora bien, ya ellos estaban en el cristianismo. Entonces, la pregunta mía es, ¿hasta dónde Pablo está diciendo aquí que hay cosas que el judío debe mantener, aunque haya venido al cristianismo, cosas que la heredó y la aprendió de la ley por haber nacido judío? Porque a veces estoy un poquito, o sea, quisiera respuesta ahí, porque Pablo no le está diciendo a los judíos abandonen eso, dejen eso, olvídense de eso, ya Cristo murió por ustedes. Él está recalcando aquí que ellos deben, o sea, no que deben mantenerlo, pero que en su debilidad, que tampoco él le ha dicho dejen eso. Entonces aquí quiero tal vez que usted me ayude a entender esto, o sea, hasta dónde un judío que viene al cristianismo, qué cosas de la ley debe mantener y qué cosas debería abandonar o no sé, en base a este capítulo es que lo estoy diciendo. Ayúdeme ahí a ver. Sí. Eh, Recuerden que los judíos tenían leyes ceremoniales y tenían eh, leyes mosaicas. El Señor había instituido muchas leyes a los judíos para que fueran diferentes del pueblo gentil. Leyes sanitarias como el lavarse las manos, no comer animales kosher, el hacer voto nazareo, el, todo lo que tenía que ver con el casamiento y todo ese tipo de cosas eran leyes propias de los judíos, no como las leyes de Moisés, como los 10 mandamientos, sino más bien leyes que ellos como pueblo judío tenían que cumplir como pueblo, como algo cultural, como algo territorial, como algo de país, para que me puedan entender. Podemos ver un ejemplo de que Pablo, en su tercer viaje, segundo viaje, Pablo estaba, eh, ¿cómo les digo? Estaba urgente, estaba rápido por regresar a Jerusalén porque tenía que entregar su voto a Nazaret. Entonces vemos que también Pablo cuidaba y guardaba muchas de esas leyes que como nación estaban constituidas en el pueblo de Israel. Ahora bien, Pablo habla acerca de la ley. Y si nosotros leemos el capítulo 7 de Romanos, nos enseña que Pablo dice que la ley no es mala en sí misma, que lo que es malo es el pecado que mora en nosotros. Y literalmente, la Biblia no nos enseña de que el Señor abolió la ley y le dijo, ay, ya, no cumplan la ley, sino que dejen de cumplir la ley pensando que van a ser salvos por eso, porque ustedes no son salvos por la ley, ustedes son salvos por la gracia y por la misericordia del Señor, por el amor que el Señor ha tenido con ustedes y que les ha brindado. Entonces eso es lo que Pablo quiere dejar entender y que nosotros podamos comprender de que nuestra salvación no depende de el cumplimiento de las cosas, sino más bien es por amor y por misericordia. Por ejemplo, que una persona solo use fardas largas o que no haga ciertas cosas, no está mal. Lo único que sí está mal es creer que eso es que te está haciendo salvo y que esa es la forma correcta en la que deben vivir todo el mundo. Pablo no les está diciendo a los judíos, no, ustedes tienen que entender que el comer animales que ustedes consideran inmundo no es pecado. No, Pablo lo que les dice es que si ustedes no comen, que respeten al que come y que el que come, que respete al que no come. Simplemente eso es lo que Pablo está entendiendo, que está dando a entender. Si tu punto de vista es ese, pues yo lo respeto y te respeto a ti como cristiano y honro tu vida como cristiano. Pero no es cuestión de que Pablo les está diciendo, déjenlo de hacer, porque pensar así está mal. No,
Pablo muchas veces no buscaba como cambiar el punto de vista, sino más bien que ellos comprendieran la gracia. Y al comprender la gracia, muchas prácticas de las que ellos por lo general hacían iban a cambiar. Amén. Esa es la gran diferencia del Evangelio, la gran forma y de predicar el Evangelio de Dios, no con imposición, sino más bien bíblicamente. ¿Bien? Madeline, ese no comer cosas inmundas también tenía, o sea, apuntaba a la purificación realmente, o sea, al hecho de que, Y eran temas más sanitarios que espirituales también. sí, pero finalmente bajo la ley apuntaban a una esperanza mayor que es realmente, era algo físico que apuntaba a algo espiritual, que era así como estaban las purificaciones en lavacro, que asistían mucho en Israel, el lavarse las manos, como usted mencionó, por ejemplo, en las casas. Todo eso apuntaba a la limpieza interior que haría el Espíritu Santo cuando viniera. Y yo pienso, y ciertamente usted lo dijo correctamente, Pablo en el libro de los Hechos tenía una prisa por llegar a Jerusalén y celebrar una de las fiestas, pero mientras el templo estuviera de pies y Jerusalén todavía no había sido destruida, aunque eso venía porque ya estaba anunciado, entiendo que esas cosas tal vez tenían vigencia, aunque le quedaba poco tiempo. Y Pablo no iba a entrar en contradicción con, con, con lo que Dios todavía no había derribado, no había quitado. Si Dios tenía todavía el templo, los sacerdotes y todo eso que se hacía en el templo lo tenía de pie, Pablo entiendo que también iba y cumplía con eso. Ahora, luego que se destruyó el templo, que hay que ir allá a celebrar ciertas cosas, eh, ahí no sé, creo que debería de haber un mayor entendimiento de parte del judío converso, de que debería de ir abandonando ciertas cosas de eso que todavía ellos hacen. Bueno, Pienso yo. yo no considero, es como tú decirle al dominicano no haga la bichuelas con dulce que en Semana Santa porque eso no significa nada. Son temas culturales. Ahí es donde voy. Son temas culturales que ellos tienen y que ellos consideran que pues fueron constituidas y ellos deben vivirla de esa forma. Pero también, de hecho, hay muchísimas cosas que quedaron sepultadas por eso mismo, por lo que tú mismo comentas, por el hecho de que ya viven en otras épocas, bajo otras circunstancias y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, hay muchos judíos hoy en día que no cumplen ni siquiera el guardar el sábado. Muchos israelitas que ni siquiera guardan el sábado. Porque, como te digo, son cosas culturales y las culturas cambian, las culturas son cambiantes, las culturas no se quedan estáticas pensando más bien que toda la vida van a vivir de una forma igual. Entonces no fue como que el Señor quitó todo esto después del tiempo de la gracia, cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos ni nada de eso, sino que como te digo, o sea, son cosas que muchas se fueron perdiendo y que las que siguen vigentes no es que estén mal. Si el judío quiere guardar el sábado y considera que es algo especial para ellos, ahora, en la forma en que guardan el sábado, porque el sábado es el cumplimiento de Cristo Jesús, ahí sí nosotros entendemos por eso es que no guardamos esto, ¿no? Sino que más bien tratamos de, por ejemplo, descansar el domingo y dedicarle solamente el domingo al Señor, pero no, es el trasfondo lo que cambia. Lo que más mayormente cambiaba era eso. Por ejemplo, los judíos hacían muchísimas cosas que con Cristo Jesús se cumplieron. Ahora bien, un judío converso entendió y comprendió que todo esto que ellos hacían se cumplió con Cristo Jesús. Por ejemplo, todas las fiestas, la mayoría, el cordero, el sacrificio, eh, un sinnúmero de leyes y de ritos que ellos hacían como nación que Cristo Jesús cumplió. Entonces, debemos comprender que pues son posturas que tienen y que nosotros simplemente debemos respetar. Amén. Ahora bien, el comprender que la salvación es solamente a través de Cristo Jesús
Eso es algo que nosotros no podemos negociar. Con muchos judíos que, por ejemplo, alegan que obviamente Jesús fue simplemente un profeta especial, pero que no era el Mesías. Ahí sí no podemos creer en ese tipo de judíos que no consideran a la figura de Jesús como como un salvador, sino más bien simplemente como un profeta que tenía inspiración, que tenía superpoderes, por decirlo así, y que ya está. Entonces ahí también es un tema que nosotros tenemos que saber y que tenemos que respetar, que no podemos negociar con nadie, o sea, así que sigamos lo que contribuye a la paz en la edificación mutua o destruyendo las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que viene. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en tu hermano que tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que viene es considerado porque no hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, bienaventurados el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No todos los cristianos conocen esta felicidad, porque existen cosas en las cuales Dios nos puede retar a rendir, pero nosotros seguimos aprobándolas en nuestras vidas. El Señor quiere que vivamos de una forma en libertad, como por ejemplo los temas de estar esclavos de muchas acciones que nosotros teníamos en nuestra vida pasada, y que muchos dicen, no, es que el Señor me dijo que me quiere así porque yo puedo volver a la vida pasada. Es que es imposible. Si al que el Señor libertare, dice la Biblia que serán verdaderamente libres. Entonces el Señor no te va a poner, o sea, tú estabas esclavo en el mundo y Él no te va a esclavizar nuevamente, sino que Él quiere tu libertad y tu alegría y tu plenitud. Ahora bien, Pablo concluye con otro principio por el cual podemos juzgar, eh, y es que si no lo podemos hacer en la fe, entonces es pecado. Entonces es una maravillosa revisión nuestra tendencia de justificarnos siempre a nosotros mismos y en las cosas que nos permitimos. Pablo deja entender de que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces nosotros tenemos que examinar bien las cosas que hacemos y cómo vivimos. Bien, entonces hemos terminado por el día de hoy. Entonces si alguien tiene algo que aportar, si no ya daríamos